Hola, bienvenidos. Esto es el canal, estamos en el canal CristoBlog y también estamos en el grupo Pequeño Rebaño. Y vamos a hacerlo, vamos a comenzar con unas pequeñas preguntas. Y la pequeña pregunta que es, como se ve en la pantalla ahí, la pregunta es, ¿tú quién eres? Y esta pregunta la estoy proponiendo porque lo que nosotros somos se podría definir como por la identidad. La identidad se define normalmente por de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, ¿verdad? Qué nombre nos pusieron, dónde nos hemos criado y ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos puntos de vista diferentes desde los cuales podemos definir y tratar de decir quiénes nosotros somos. Pero la cuestión es, ¿por qué creemos lo que creemos? Esa sería la otra pregunta. ¿Por qué creemos lo que creemos? Muchas veces, efectivamente, lo que creemos parece definir quién somos también. No solamente esa procedencia, no solamente de dónde venimos, sino también lo que creemos, en lo que hemos creído, en lo que pensamos del mundo, lo que pensamos que es bueno, lo que pensamos que es malo, etcétera. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Tú por qué crees en aquello que crees? Este mapa que sale acá que muestra las diferentes religiones y su predominancia en diferentes partes del mundo. Entonces, la parte azul que vemos acá serían los países que son mayoritariamente cristianos. Luego, la parte de ese color rojo que está acá representa a los países que profesan mayormente lo que es el Islam, los países que de mayoría musulmana. ¿Mm? Y ya podemos ver que la mayor parte del mundo está en ese rango azul que representa el cristianismo y en ese rango rojo que representa en este gráfico al Islam. Luego, este color como más oscurito de acá, en la India, no sé si lo pueden ver ahí en el mapa, representa al hinduismo. Este colorcito un poquito más como amarillo, como más parecido al dorado, representa al budismo. Este color de acá, el verdecito claro, estaría representando a lo que es el taoísmo y está abarcando China, aunque en realidad también aquí se practica mucho el budismo y sobre todo la religión tradicional de China. Y el verde oscuro, que es ese puntito que tiene esa estrella en el centro del mapa, representa al judaísmo, que está marcando ahí lo que es el Estado de Israel, que tiene una mayoría de personas que profesan el judaísmo. Estos son diferentes religiones que hay en el mundo. No es homogéneo, pero en muchos países casi lo es. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos países donde el 90% y hasta el 98% de la población profesa la misma religión, exactamente la misma religión. Es decir, por ejemplo, hay países como Irán, donde según sus estadísticas, prácticamente la totalidad de la población profesa el Islam, o países también como Yemen. Pero también hay países, incluso muchos de aquí de Latinoamérica, donde prácticamente la totalidad, o muy cercano a la totalidad de las personas que viven en estos países, profesan el cristianismo. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. ¿Realmente nosotros decidimos en qué vamos a creer? Es decir, un joven que nació, por ejemplo, en Yemen, donde prácticamente la totalidad de la población es islamista, ¿qué posibilidades hay de que haya podido tomar la decisión, por ejemplo, de ser cristiano o cristiana o ser, por ejemplo, budista? Lo más seguro es que vamos a preguntarle a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 personas y ellos van a profesar el Islam. Y si le preguntamos por qué ellos tienen esa fe, por qué ellos creen en lo que creen, no pueden dar muchas respuestas. No pueden decir que Alá es grande, que Alá no pueden decir que Alá es bueno, ¿verdad? Y muchas otras cosas no pueden referir de ello. Lo mismo pasa si vamos a un país de mayoría aplastantemente cristiana.
¿Qué posibilidades hay de que en un país con una población mayormente cristiana, a tal punto de que sea casi la totalidad, una persona que nazca y crezca en esa sociedad y, por ejemplo, practique el Islam o sea budista y no crea en Jesucristo, no crea en Dios como se enseña de este lado del mundo, en estas zonas del mundo? Bueno, la evidencia lo que nos dice es que estas personas que viven en estos lugares son, por lo regular, cristianas. Entonces, nosotros decidimos ser cristianos o simplemente es algo que a nosotros nos enseñaron de niños. Es decir, ¿es algo que nosotros realmente decidimos o es algo que nunca estuvo en nuestras manos? El mundo es más grande de lo que parece. Acá, por ejemplo, se ve que la mayor parte del mundo nos aparece en azul, profesando el cristianismo y diferentes tipos de cristianismos, de hecho. Pero si nosotros nos vamos a Asia, solamente entre China y la India, estamos hablando de unos 2.800 millones de personas, solamente China y la India. Y en esos dos países no son países de mayoría cristiana. La mayoría de la gente que vive en estos países no van a ser cristianas. E incluso si nosotros nos mudamos a uno de estos países, es muy probable que sea, ya sean nuestros hijos o sean nuestros nietos, ya la mayoría de ellos, posiblemente nuestros nietos, tampoco sean cristianos, porque es muy probable que aquella cultura termine absorbiéndolos. Es una realidad que dependiendo de cuál sea tu cultura, es casi seguro, no 100%, pero casi seguro, identificar cuál va a ser tu religión desde que naciste. Así que es la pregunta, ¿hasta qué punto nosotros hemos decidido en qué es lo que vamos a creer? Entonces esto nos lleva a otra pregunta, porque en las religiones, sobre todo en la mayoría de las religiones que nosotros conocemos, tanto las que profesamos como que conocemos más de otros también, está este concepto de lo que es el bien y el mal, es decir, la realidad de lo moral, lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Esta división entre el bien y el mal. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que definir el mal, pero tuviéramos que hacerlo olvidando o poniendo de lado la religión y la cultura que está ligada a la religión en la que nosotros hemos creído y en la que nosotros hemos profesado en nuestra vida, que ahora profesamos? Si somos sinceros, tenemos que admitir que la mayor parte de la razón de que nosotros, estando en estos territorios en los que estamos, creamos en Jesucristo, tiene que ver con el hecho de que los europeos cristianos fueron los que en algún momento, hace aproximadamente 521 años más o menos, llegaron a esta región del mundo e impusieron el cristianismo a esta región del mundo, de la cual se formaron nuestras naciones. Es decir, tenemos que admitir que ese punto de que a estas sociedades donde nosotros vivimos fueron formadas bajo el dominio, en un principio, de potencias que profesaron el cristianismo y que por eso nuestras regiones son mayormente cristianas y que por ello, en gran proporción, tendríamos que admitir que nosotros hemos conocido el cristianismo como la verdad, a Cristo como la verdad, y a la Biblia como el libro sagrado de donde extraer las verdades espirituales. Si podemos, si somos capaces de poner eso a un lado por un momento y entonces nosotros tratar de definir qué es el mal. Un hombre solo, el hombre solo. Supongamos, vamos a ponernos en el principio y vamos a poner a un hombre solo en un huerto, digamos lo que podría ser el huerto del Edén según nuestra creencia, como podría ser cualquier otro lugar de la tierra, ¿verdad? Está este hombre solo, completamente solo. Este hombre no tiene padre, no tiene madre. Este hombre no conoce a ningún otro ser humano, ningún otro semejante.
Este hombre ni siquiera sabe que hay un Dios. Este hombre está allí, solo. No sabe de la existencia de nadie más que le sea semejante. La pregunta es, para este hombre, ¿qué sería el mal? O este hombre, ¿cómo podría hacer algo malo? Aquello a lo que nosotros denominamos pecado. ¿Cómo podría este hombre pecar? ¿Puede este hombre pecar en la condición en la que se encuentra? No conoce a ningún otro ser semejante. No tiene padre, no tiene madre. Él es el único ser en su tipo que existe desde su perspectiva. Nunca ha visto a otra persona. No sabe que hay Dios. Solamente se sabe a sí mismo. Y se mira, como se ve en la imagen, se mira su extremidad en este caso y se pregunta cosas. Entonces, desde su punto de vista, solo existe él mismo. ¿Puede este hombre pecar? ¿Es capaz de pecar? No, para mí no, porque no conoce nada. Para mí también, o sea, no puede pecar porque no sabe lo que está bien y lo que está mal. Está solo. El asunto es que aquí hay un misterio. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí hay un misterio. Ciertamente este hombre no puede pecar, pero hay una razón por la que no puede pecar. Hay un motivo muy exacto por el cual no puede pecar este hombre y nosotros sí. A ver, piensen, a ver, ¿por qué exactamente no puede pecar? Él no puede pecar porque está solo, Porque está primeramente. solo, Mm. porque está solo y no sabe que hay alguien más. Esa es la razón. Exacto, Serafina. Es porque está solo, porque solo es él. Para él solo él existe. Por eso es que no puede pecar. Y por eso, para él, y en su caso, no se manifiesta el mal, porque está solo. Porque solo en su mente, puede que hayan otras personas, pero en su mente solo él existe. No hay más nadie. Pero vamos a ver si esto es así o si no, un poquito más adelante. O vamos a justificar por qué. Claro, desde el punto de vista de cómo yo lo he visto, porque pueden haber otras maneras de verlo también, ¿cierto? Pero desde este punto de vista, que me parece que lo estamos, veo que Serafina lo está entendiendo también, y que Alba también, y me imagino que también la hermana Albertina lo está entendiendo, pero no necesariamente tiene que ser como yo diga, ¿verdad? Sin embargo, este es un misterio en el que tal vez muchos no nos habíamos parado a pensar. Yo no me había parado a pensarlo hasta hoy cuando decidí comenzar a preparar este mensaje. No lo había considerado esto hasta que comencé a preparar el mensaje hace unas horas. Entonces, efectivamente, no puede pecar porque está solo. Porque hemos aprendido que el pecado es no amar. Por ejemplo, ese es un punto. El pecado es la ausencia del amor, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos amar o no amar. Si amamos, entonces estamos, como aprendimos en Juan, estamos en Cristo y permanecemos en Él. Pero si nos faltó el amor, si aborrecemos, entonces Él no está en nosotros y no lo hemos conocido como nos enseñó en el libro de Juan y lo estuvimos analizando, ¿cierto? Entonces, el bien y el mal es un concepto relacional, es un asunto relacional. ¿Qué quiere decir que es relacional? Que justamente depende de las relaciones entre los semejantes, de la relación entre los seres humanos. Nosotros pecamos o hacemos el bien, es decir, hacemos lo bueno o lo malo, en tanto a lo que sucede en nuestra relación con los demás. Sin embargo, ese bien o ese mal sucede en el corazón. Es decir, el bien, lo bueno o lo malo sucede en nuestro corazón. No es lo que se ve, no son las apariencias, sino que sucede en el corazón. Pero sucede en el corazón relativo
a los demás, a las demás personas, a los semejantes. Entonces, una persona puede pecar contra Dios si sabe que le hay, o puede amar a Dios si sabe que le hay. Vamos a definirlo claro. Está el pecado y está el amor. Lo contrario al amor es el pecado. Lo contrario al pecado es el amor. Para quedar claro de este punto en adelante, para no tener que explicar como volver sobre lo mismo. Entonces, una persona, por ejemplo, puede tener, aunque no haya visto a Dios, puede saber que le hay. Y como sabe que le hay, ya no es el caso de la diapositiva pasada, del ejemplo que pusimos el pasado, este sabe que hay Dios, entonces como sabe que le hay, puede amarle o no amarle, es decir, puede amar o puede pecar. ¿Respecto de quién? Respecto de Dios. De la misma manera, de sus semejantes, de las personas que conocen, de su prójimo, de su hermano, de su amigo, de su familiar, de aquel que sabe que está allí, de aquel de quien sabe que le hay, es decir, de ese vecino, de ese amigo, de ese familiar, de esa persona preeminente que sale en las noticias, a esa persona nosotros podemos, respecto de ella, amar o pecar respecto de esta persona. Es decir, es un asunto relacional. Y nosotros podemos hacerlo manifestado en los hechos o podemos hacerlo solo en el corazón. El amar o el pecar siempre sucede en el corazón, pero a veces se manifiesta en los hechos, tanto lo uno como lo otro. El amor sucede dentro de nosotros para con el prójimo, para con el otro, para con el semejante, y puede que se exprese luego en los hechos, en lo físico, pero es porque ya sucedió en el corazón. Y el pecado puede suceder en nosotros respecto de la misma manera de nuestro semejante, de nuestro prójimo, de aquel de quien sabemos que le hay, sucede en nuestro corazón y puede reflejarse también en los hechos, aunque desde un principio ya existía porque sucedió dentro de nosotros, en nuestro exterior, en nuestra mente, como Jesús dice, en nuestro corazón. Bien, entonces, esto, no importa cuál sea la religión, no importa cuál sea la cultura en la que nosotros nos hayamos desarrollado como seres humanos, es algo que puede ser probado como evidente. Bien, nosotros hacemos el mal respecto de los demás y hacemos el bien respecto de los demás. Pecamos o amamos. Es una forma, vamos a decir, un poquito más, según la doctrina de Cristo, de decirlo, pero es lo mismo, el bien o el mal. El amor y el pecado son cosas que suceden en el corazón, pero son siempre respecto de otros. Lo que Jesús enseñó, lo enseñó dentro de una cultura, aunque habían varias culturas diferentes o subculturas en los lugares donde él habló, pero principalmente dentro de una cultura marcada por una religión que es el judaísmo, principalmente, aunque no único, porque Jesús también habló a personas no judías, pero principalmente habló a personas judías. ¿Por qué? Porque habló en un lugar geográfico donde la mayoría de las personas eran de religión judías, con sus diferentes sectas, pero judíos. Y a ellos, en su contexto, Jesús le habló sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Pero cuando Jesús le habló de lo que era el bien, el mal, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Jesús enfatizó que eso bueno o malo siempre era referente, como estamos explicando aquí, a la relación, ya sea dentro de nuestra mente y corazón o en los hechos, producto de aquello, con los demás. Es decir, no se trata, si nos fijamos en la doctrina de Jesús, no se trata de qué yo hago, por ejemplo, con un altar. Lo bueno o lo malo no se trata de qué yo hago, por ejemplo, con una sinagoga o con un púlpito o con un pez. Lo bueno o lo malo se trata de qué yo hago o qué hay en mi corazón respecto de los demás. Es lo que enseñó Jesús. Si se ponen y nos ponemos a examinarlo, lo vamos a ver. Jesús habló y definió y separó lo bueno de lo malo, el pecado de el amor, en tanto lo relacional justamente. Por ejemplo,
En Mateo 22, 37 al 39, Jesús nos habla de cuál es el mandamiento más importante. Y ese mandamiento tan importante del que Jesús nos habla es respecto de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo. ¿De qué? De amar a Dios y al prójimo. Eso es lo bueno, nos está diciendo Jesús. No dice que sea amar las sillas o amar los edificios o amar el templo. No, amar a Dios, una persona, un semejante, en tanto persona, al prójimo, un semejante como ser humano, alguien que le hay, alguien consciente de sí mismo, alguien semejante a nosotros en ese aspecto. A eso se refiere Jesús cuando se habla de cuál es el mandamiento más importante. El mandamiento más importante y ningún mandamiento de los que reivindicó Jesús tienen que ver con cosas, sino que tienen que ver con personas y la relación entre las personas. También nos habla, por ejemplo, cuando nos dice la parábola del buen samaritano. ¿De qué se trata? De la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, 30 al 37, se trata del trato y de la intención del corazón de diferentes personas respecto de uno que ha sido herido, que ha sido asaltado y que necesita ayuda. ¿Y qué es lo que dice? Que el que ha hecho el bien, él es el que le ha actuado con él, para con él con amor. ¿Por qué? Porque le ha recogido, ha curado sus heridas y ha visto que le sea provisto lo que necesita mientras se cura. ¿Y quiénes han hecho el mal? Los que no le han amado. Ni siquiera es que esos que le hicieron el mal fue los que le golpearon solamente, sino que los que hicieron la vista gorda de él, es decir, los que no le amaron, los que no le trataron con amor, los que pasaron de largo, ellos son los que pecaron. Es lo que nos está enseñando Jesús. Es lo mismo. El pecado o el amor vuelve a estar en la relación y cómo nosotros nos relacionamos, tanto en nuestra mente y en nuestro corazón, lo cual muchas veces luego se ve en los hechos también, pero nace allí. Y es lo que está enseñando Jesús. Jesús no está enseñando judaísmo. Jesús está enseñando una verdad universal, central y básica. Está enseñando una verdad aplicable a cualquier cultura, a cualquier forma de o cosmovisión del mundo que puede ser entendida por cualquiera. Entonces, otro ejemplo, Jesús nos habla del perdón en Mateo 18, 21 al 22. Cuando Pedro le pregunta que cuántas veces debe de ser perdonado, y dice hasta 70 veces 7. ¿A quién? A otro, a mi hermano. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. La enseñanza es relacional. Y luego Jesús, aparte de esto, enseña con ejemplos, con las cosas que hace, esto mismo. Jesús multiplica los panes y los peces para dar de comer a sus semejantes. Él está amando a sus semejantes que tienen necesidad de comida allí en el desierto. Esos semejantes que tienen necesidad de comida en el desierto, Él les ha amado al multiplicar los panes y los peces y darles de comer. Es como Él se relaciona con ellos. Bien, lo mismo con todas las personas que sanan. Y lo mismo como vemos en este ejemplo en Juan 13, 14 al 15, cuando Él les enseña a sus discípulos cómo deben de servirse los unos a los otros, a lavar los pies de ellos y explicarles que el mayor debe de hacerse como el menor. Y Él lava los pies de sus discípulos. Todo lo que Jesús define como bien y mal está, como digo, y vuelvo y repito, en un asunto de las relaciones entre unos y otros. Nuestra relación para aquellos que le sabemos están allí y nuestra relación para el Dios al cual sabemos que está allí, del cual sabemos que es, ¿cierto? Le amamos a los demás, ese es el bien. No amamos a los demás, ese es el mal. Nos enseñoreamos de los demás, no le estamos amando. Servimos a los demás cuando estamos en una posición de autoridad, lavando sus pies, les estamos amando. Si no les estamos amando, entonces estamos pecando. Esto es lo que Jesús está definiendo. Lo que Jesús está definiendo es un mandamiento universal.
Y lo que nosotros hemos estado aprendiendo es un mandamiento universal que es aplicable, no importa el contexto en el cual se le tenga que aplicar, es entendible, es simple, es uno y hace sentido en cualquier cultura. Puede hacer sentido en la mente en cualquier cultura. El bien es amar. Es un mandamiento universal. Jesús no enseña judaísmo. Jesús no enseña islamismo, ni tampoco cristianismo. Lo que Jesús enseña es este principio. Simple. Dice en Mateo 7 al 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Por qué dice la ley y los profetas? Porque le está hablando a los judíos que creen en la ley y los profetas. Es decir, la ley y los profetas, si quieres lo puedes olvidar, lo que tienes que recordar es esto. Toda cosa que tú quieres que hagan contigo, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con los demás también. Queremos que nos hagan el bien y entonces por eso nosotros debemos de querer hacer y hacer el bien a los demás. Así de simple. Se está quitando toda esa teología de en medio, todo esa religión, ¿cómo se diría? Estructurada y compleja de en medio para llegar a esto que es sumamente simple en su idea central, aunque profundo a la vez. Porque este mensaje trasciende al cristianismo, trasciende a la religión. Es un mensaje que nos lleva a buscar una armonía más allá de la religión, más allá de la cultura. Es un mensaje que verdaderamente viene de Dios. Dios les bendiga. Chao. Morning sun, it warms my face. Whispered hope and simple grace. Today is here, that's all I know. Worries come, but they will go.